Hoy les voy a hablar de inducción de seguridad y salud en el trabajo. La inducción, cuando por primera vez el trabajador dentro de la empresa recibe una capacitación de normas laborales, todo lo relacionado con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la prevención de la accidentalidad. Reinducción, cuando ya el trabajador tiene una antigüedad dentro de la empresa y sigue las medidas preventivas ya orientadas y emitidas por la empresa. Ahora bien, seguridad y salud en el trabajo es la disciplina que trata de prevenir toda clase de lesiones, incidentes, accidentes causadas por las condiciones de trabajo y también las enfermedades laborales. La seguridad y salud en el trabajo tiene un objetivo muy fundamental, es mejorar las condiciones, el medio ambiente, el medio de trabajo, que conlleva el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Para eso nos guiamos mucho de los sistemas de gestión, que los sistemas de gestión hablamos que son procesos lógicos y por etapas y son basados en una mejora continua y lo hacemos mediante el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Planear, trazamos todo un plan de trabajo dentro de la organización, diseñamos objetivos, políticas, matrices de requisitos legales, análisis de amenazas y vulnerabilidad, programas de capacitación, entrenamiento, el hacer, procedimientos, plan de emergencias, seguimiento a los exámenes ocupacionales, las capacitaciones que se le deben realizar a los trabajadores, el control de asistencia a contratistas que se involucran dentro del plan de el sistema de gestión, verificación, auditorías, revisión de los indicadores de estructura, proceso y resultados, investigaciones de accidentes y de los incidentes, revisión por la alta dirección del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, actuar, acciones correctivas, preventivas y de mejora. Todo está dentro del ciclo PHBA, así se identifican los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y todo se basa en unos lineamientos y se hace a través del decreto 1072 del 2015, donde a su vez este seguimiento por parte del ministerio lo hacemos a través del acompañamiento de las administradoras de riesgos laborales a la que esté afiliada cada empresa, donde ellas nos ayudan a garantizar y promover la seguridad, nos dan las pautas, la coordinación de cómo se debe diseñar y ejecutar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de esos requerimientos normativos, toda empresa debe cumplir con unos grupos y cumplir y conformar unos grupos de apoyo. Dentro de esos requisitos deben ser un vigía, porque el vigía de seguridad y salud del trabajo, cuando la empresa es menos de 10 trabajadores, es una personita haciendo el seguimiento y el cumplimiento de la seguridad y salud del trabajo. Es el vigilante de la seguridad y salud del trabajo. Esta persona tiene un suplente quien a su vez hace las mismas actividades mensualmente. Deben desarrollar estrategias para conservar y permanecer dentro de la empresa un ambiente de seguridad, un ambiente de prevención de los riesgos. Sus funciones: vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo, promover y divulgar la información de las actividades de la medicina, higiene y seguridad industrial, coordina todas las medidas de salud de la empresa, el seguimiento de los exámenes ocupacionales, constantemente visita los puestos de trabajo o las áreas de trabajo para inspeccionar. Este vigía realiza la coordinación de las pausas activas, acompañamiento a las investigaciones de los accidentes de trabajo, apoya el plan de capacitación y formación de la empresa. El vigía y a su vez el COPAS. El COPAS, dentro de una organización, cuando está conformada con más de 10 trabajadores directos de la empresa, ya pasa de ser vigía a ocupar un nombramiento que es COPAS, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esa participación, paritario es por la participación de los trabajadores. Se tiene que hacer de acuerdo a la cantidad de trabajadores. Si es una empresa de más de 10 trabajadores, entonces estamos hablando de que 2 trabajadores los
designar el empleador, 2 trabajadores los debe designar los trabajadores por medio de la votación, ¿sí? La elección de los votos. Se escoge un administrativo y otro del área operativa. Y de esa manera se conforma el COPAS o el vigía de acuerdo a la necesidad de la empresa. Estos 2 grupos de apoyo tienen un igual tiempo de vigencia. 2 años deben hacer las funciones correspondientes, donde cada mes una vez al mes deben reunirse y desarrollar un acta y una reunión donde se valide todas las actividades que les corresponde desarrollar durante todo el tiempo que tienen la conformación. También es de anotar que si dentro del nombramiento que le hace el empleador al trabajador no está a gusto el trabajador, puede argumentar a través de una carta la no satisfacción o el por qué renuncia a ese nombramiento que le ha dado tanto los trabajadores como su empleador. Y ya el empleador acepta o no esa renuncia de conformar o pertenecer a ese comité. También la norma dice que ese comité periódicamente debe llevar el control de las pausas activas. ¿Qué son las pausas activas? Son una serie de actividades que se deben realizar dentro de la jornada de trabajo, donde el trabajador va a estimular los músculos, va a evitar que se tensionen o se contraigan, y eso lo hace a través de una serie de ejercicios dentro de la jornada de trabajo, preferiblemente la sesión de la mañana y en la tarde, para el cumplimiento de los estilos de vida saludable. Las empresas también deben desarrollar una conformación de los comités de convivencia laboral. Esas son exigencias de la resolución 1010 del 2006, la resolución 652 del 2012, modificada parcialmente por la resolución 1356 del 2012. Este comité tiene la misma modalidad de conformación como lo hace el COPAS, 2 principales, 2 suplentes. El principal, los principales, es el presidente y el secretario, y sus 2 suplentes del secretario y suplente del presidente. Esa conformación se hace a través de los votos, donde 2 elige el empleador y 2 elige los trabajadores a través de los votos. Esa conformación dura 2 años la vigencia. Las funciones básicamente son de este grupo es velar por el desarrollo de las medidas preventivas y correctivas de los presuntos acosos laborales, recibir y tramitar quejas, mejorar la confidencialidad de los casos, todo lo que tiene que ver relacionado con los presuntos acoso laboral, porque dentro del sistema de gestión tenemos un riesgo psicosocial y este comité debe velar por el cumplimiento del ambiente de trabajo, la armonía, la celebración de las actividades, festividades, en pro del beneficio de la salud mental del trabajador. Las reuniones que debe desarrollar este comité se debe realizar cada 3 meses. Si se presentó una situación de presuntos conflictos, resolución de los conflictos, la empresa debe otorgar al comité un espacio para hacer una reunión extraordinaria y atender la necesidad en el momento oportuno. También tenemos otros grupos de apoyos que son las brigadas de emergencia. Las brigadas de emergencia se conforman a través voluntario de los trabajadores. Esos comités deben ser personas capacitadas, entrenadas, organizadas, ¿sí? Para atender una emergencia en el mínimo tiempo posible. Una de las brigadas que se deben conformar son las de primeros auxilios, brigadas de evacuación y rescate, brigada de incendios y derrames. Dentro de esas actividades, las empresas deben garantizar que la organización estén bien capacitadas atendiendo las emergencias. Deben generar una última brigada, que es la brigada de comunicación, que es la que se encarga de comunicar
y solicitar las medidas de socorro, ¿sí? Los organismos de socorro. Las personas deben estar dentro del contexto de la información para tener conocimiento de todo, de todas las medidas preventivas que se deben realizar en cada una de las brigadas. Adicional a ello, las responsabilidades de los trabajadores. Los trabajadores deben velar y estar atentos a las responsabilidades que les corresponden como trabajador, procurar el cuidado integral de la salud, suministrar información clara, completa y veraz sobre el estado de salud, cumplir con las normas de seguridad en el trabajo y reglamentados propios de la empresa. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que realicen en la empresa. Informar las condiciones de riesgos detectados al jefe inmediato o al responsable de seguridad y salud del trabajo. Reportar inmediatamente los accidentes de trabajo o los incidentes. Es importante también resaltar que dentro del sistema de gestión hay unas políticas que debemos cumplir. La política de seguridad y salud del trabajo que dice el reconocimiento es la importancia del capital humano y es a lo que se compromete cada empresa. Entonces, política de seguridad y salud del trabajo reconoce la importancia del capital humano y se compromete a cumplir con el sistema de seguridad y salud del trabajo de acuerdo al artículo 222465 del decreto 1072 del 2015, resolución 4927 del 2016 y artículo 224637 del decreto 052 del 2017. Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Identificar los peligros. Evaluar y valorar los riesgos de cada una de las áreas y puestos de trabajo. Establecer los respectivos controles con el fin de evitar y minimizar los accidentes laborales, enfermedades laborales o lesiones personales que puedan surgir en cada una de ellas. Las políticas de prevención y control de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. Ha establecido la presente política con el fin de mantener dentro de sus trabajadores y contratistas un ambiente de trabajo sano, limpio y seguro, por lo cual considera importante prevenir y controlar el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas dentro de la empresa, dentro y fuera de la empresa cuando el trabajador esté en misión, buscando con esto mejorar la calidad de su vida de los trabajadores y mejorar la productividad organizacional. La alta dirección vela por el cumplimiento a lo establecido y documentado y será aplicado por parte de sus colaboradores y contratistas bajo la resolución 2400 de 1979. También son muy importantes reconocer los riesgos laborales. Toda labor que implica la presencia de diversos factores y agentes de distinta naturaleza pueden ser potencialmente nocivos para el trabajador, ¿sí? Esto se denomina como riesgos laborales y pueden evidenciarse a través de la presencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Entonces, definiciones. Peligro. Peligro es algo que tiene un potencial de causar daño. Y el riesgo es la probabilidad de que el peligro le pueda generar ese daño. Entonces, es muy claramente, podemos decir que dentro de una empresa estamos expuestos a peligros y riesgos. Lo importante es comenzar a identificarlo para poder brindar ese apoyo preventivo que requieren las empresas. Lo hacemos a través del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, que son las reglas que se mencionan los peligros a los cuales está expuesto un trabajador dentro de su sitio de trabajo o de su área de trabajo. Dentro de eso nos encontramos con riesgos mecánicos, riesgos psicosociales, riesgo biomecánico, físico, riesgo químico, público y locativo. Podemos hablar del mecánico. Se denomina peligro mecánico el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas de trabajo o materiales proyectados, sólidos o fluidos. Podemos identificarlos a través de aplastamiento, corte, enganche,
atropellamiento o arrastre, impacto, perforación o punzamiento, fricción o abrasión, proyección de sólidos o fluidos. Podemos hablar también a través de estas imágenes, rupturas, ¿sí? Impacto de artículos que caen, pérdidas de equilibrios, partículas proyectadas, caídas de altura, objetos punzantes, perforantes, todo lo relacionamos con riesgos mecánicos. Medidas preventivas. Es muy importante que los trabajadores generen la cultura de usar herramientas en buen estado. No distraiga la atención mientras opera las herramientas, reconocer los peligros, seguir las reglas de seguridad, contar con las herramientas adecuadas para el trabajo, que exija y exista un programa de mantenimiento permanente, mantener un plan de cambio que permita dar de baja oportunamente las herramientas con exceso de desgaste o por fallas, también por oxidación. Entonces es muy importante dar seguimiento a todas estas recomendaciones porque el trabajador es la persona importante y principal que inspecciona la herramienta al momento de estarla manipulando o en su uso. También otro de los riesgos muy importantes que tenemos dentro del sistema de gestión es el riesgo psicosocial. Son los factores de la organización que pueden generar insatisfacción, aburrimiento, estrés o poca disposición para hacer las tareas dentro de su jornada de trabajo. Entonces ahí lo relacionamos con que tenemos altos ritmos de trabajo, cargas psíquicas, conflictos interpersonales, supervisión estricta. Todo esto conlleva a una situación que puede desarrollarse o puede desencadenarse un accidente, una enfermedad laboral. Entonces es muy importante y este riesgo es que principalmente apoya el comité de convivencia porque debe estar atendiendo los requerimientos de esta exposición en los trabajadores. Riesgo biomecánico. Cuando hablamos de riesgo biomecánico, hacemos referencia a todas las posiciones o las posturas que pueden desempeñar el trabajador. Estas son muy importantes porque un mal movimiento podemos tener muchas afectaciones en torno a las posiciones del cuerpo o a las lesiones que se pueden desencadenar. Entonces, cuando hablamos de posturas inadecuadas, estamos relacionándolos a giros de la cabeza, estamos hablando de la falta de apoyo en la espalda, ¿sí? Cuando tenemos la silla que no cumple con la ergonomía dentro de la jornada de trabajo o la posición, la postura ergonómica de nuestro cuerpo y a su vez está generando una malposición que me puede generar a mí una afectación o una sintomatología. Falta de apoyo para las muñecas del antebrazo, esto es, hablamos de la silla, cuando las áreas de trabajo no disponen de reposapié, ¿sí? Que la pantalla del monitor, la pantalla del computador queda muy por debajo y requiere una base para esa pantalla. Entonces, toda esa posición la hacemos a través de una inspecciones de puestos de trabajo, donde verificamos puntualmente la necesidad del trabajador frente a su puesto de trabajo o a las funciones que realiza, ya sea en el área operativa o en el área administrativa. Aquí podemos también observar algunas falencias que tenemos en cuanto al levantamiento de carga. Tenemos una falencia en la posición correcta del sedentarismo. Uno de los riesgos también muy importantes, riesgo psicosocial, riesgo físico. Ruido, iluminación, temperatura, vibraciones, radiaciones. La exposición que tenemos todo el tiempo vamos a estar expuestos a diferentes riesgos dentro de una empresa y por fuera de ella. Lo importante es identificar, esa es la participación del trabajador, es identificar los riesgos y cada uno de ellos generar el apoyo para generar los controles y cumplir con esos controles para mitigar
la sintomatología o mitigar la apariencia de la accidentalidad. Riesgo químicos. Algunos productos químicos que se almacenan y se usan en los centros sanitarios están considerados por la legislación como peligrosos. También en muchas empresas se califica mucho pues la cultura de decir que porque solamente se usan productos para aseo no se requieren unas medidas preventivas. Todos esos productos son guiados por unas hojas de seguridad que siempre deben ser identificadas para saber cómo es la manipulación puntualmente de ese producto químico. Así se usen para labores domésticas. La manipulación de los productos deben ser con responsabilidad usando los elementos de protección personal porque ellos tienen una alta concentración de tóxico que pueden generar afectaciones a la salud del trabajador. También podemos presenciar o podemos ser víctimas de quemadura de primero, segundo, tercer grado por la misma exposición o el contacto que tuvimos con ese riesgo químico. Riesgo público. Son todos aquellos peligros a los que estamos expuestos diariamente. Lo importante es identificar las medidas preventivas, evitar transitar por sitios con poca iluminación, observar si alguien lo sigue. Prefiere transitar por los sitios donde hay locales comerciales y un buen número de personas. Evite llevar mostrar joyas o objetos ya que llamen la atención. Reportar a las autoridades sobre los actos sospechosos. Guardar en diferentes lugares el dinero. Permanezca atento al realizar todas las transacciones de dinero. Muchas pérdidas suceden por descuido propio. No reciba alimentos ni bebidas de personas sospechosas. No se confíe de personas demasiado atractivas que se acerquen a usted sin ninguna razón. Es muy importante nosotros empezar a estar muy alerta porque en las empresas siempre surgen los accidentes por exceso de confianza. Y se ve a través de los atracos, robos, asaltos, porque nosotros fuimos el filtro o permitimos muchas ocasiones que eso llegara al cumplimiento. Riesgos locativos. Cuando hablamos de riesgos locativos son aquellos riesgos causados por las condiciones de trabajo en el lugar de trabajo y ahí lo podemos relacionar como con las señalizaciones, pisos, paredes, falta de orden y aseo en las áreas de trabajo, almacenamiento inadecuado, escaleras o rampas inadecuadas, andamios inseguros o andamios no certificados, cargas mal apiladas, ¿sí? Falta de señalización de rutas de evacuación o de demarcaciones. Podemos guiarnos un poco de las imágenes del riesgo locativo. Por eso es muy importante nuestro puesto de trabajo que permanezca en las mejores condiciones, porque es dentro del puesto de trabajo también se puede presentar la accidentalidad por un objeto mal ubicado o mal almacenado. Definiciones a tener en cuenta. Incidentes de trabajo, suceso repentino que con ocasión del trabajador, pero no produce una lesión, una perturbación, ni una invalidez, ni una muerte. Pero ojo, es una alerta. Es una alerta en las empresas para que atendamos la necesidad de que pudo pasar, que pudo ocurrir y podamos tomar medidas preventivas para evitarlo o para evitar que a su vez se llegue la accidentalidad. Que ya el accidente de trabajo es un suceso repentino con causa o con ocasión, pero a su vez produce en el trabajador una perturbación, una lesión, una invalidez o hasta la muerte. Entonces es muy importante nosotros aquí entender que debemos cumplir con un horario de trabajo, que debemos estar atentos a cumplir las funciones específicas que el empleador nos ha delegado. Es también muy importante nosotros atender que cuando andemos en misión de nuestra labor tenemos que reportar
las rutas, reportar las coordenadas, reportar todos los hallazgos o lo que vamos a desempeñar dentro de la función para que el empleador esté al tanto de la situación. Es muy importante también cuando estamos en actividades deportivas, recreativas, informar a las entidades correspondientes porque también es considerado accidente de trabajo cuando estas las proporciona la empresa. Enfermedad laboral, estado patológico que sobreviene como consecuencia de la clase de trabajo que se realiza o a su vez es la patología que ya nos mide que si el accidente de trabajo se generó bajo una calificación laboral o la enfermedad se fue desarrollando en misión de la labor. Entonces es muy importante no llegar hasta la enfermedad laboral, porque a veces desde el inicio, desde un incidente, podemos prevenir reportando las condiciones o los actos inseguros y esa es nuestra responsabilidad como trabajador, ir de la mano con el sistema de gestión, con los grupos de apoyo, al COPAS que vela por la seguridad y salud en el trabajo, informar las condiciones de riesgos para que la empresa pueda tomar medidas preventivas y se pueda mitigar como tal la accidentalidad dentro de la empresa. Todos somos responsables de una u otra manera y lo importante es que el sistema de gestión se lleve al cumplimiento de la norma y de la prevención de los accidentes de trabajo. Son medidas preventivas que como trabajador yo puedo intervenir para evitar que ocurra como tal el accidente. ¿Cómo vamos a hacer o cómo es el procedimiento en caso de un accidente de trabajo? Primero, informar al jefe inmediato, ¿sí? Si dentro de la empresa está, si no anda en misión y está dentro de la empresa, dentro de la planta, básicamente la brigada de primeros auxilios debe generar la atención inmediata de ese paciente o ese trabajador. Seguidamente, el empleador debe generar el diligenciamiento del formato de reporte de accidente de trabajo, llamado FURAT, ¿sí? Eso automáticamente nos direcciona al punto de atención médica. Cuando ya el trabajador se reincorpora en la empresa, se debe generar la investigación de accidente de trabajo. Dentro de la empresa también se debe conformar un grupo un grupo investigador donde un participante del COPAS, el presidente del COPAS, el trabajador accidentado, el jefe inmediato, ¿sí? Debe generar el acompañamiento para determinar determinar y analizar las causas del accidente de trabajo y al final concluir con la lección aprendida que esta es socializada al interior de la organización para evitar que nueva ocurrencia se presente dentro de la organización. Eso ¿Cómo podemos evitar todas esas situaciones? Cuando reportamos los hallazgos, cuando reportamos los acontecimientos que se presentan dentro de la empresa. Entonces ahí decimos que los comportamientos inseguros o condiciones inseguras nos pueden generar como tal que se presente la accidentalidad. Entonces, cuando hablamos de actos inseguros, estamos hablando de la falta de responsabilidad del trabajador, falta de compromiso, se me olvidó, no, no me gusta, tengo la cultura de hacer esa posición de esta manera. Yo tengo muchos años en este trabajo, en esta labor, y por ende mi cultura es hacerlo así. Las condiciones inseguras. Pisos, techos, paredes, herramientas que no estén aptas ni en condiciones para que el trabajador desempeñe su labor dentro de esa condición. Entonces, cuando hablamos de una investigación de accidente, estamos analizando las causas por las cuales el accidente se ocurrió o se llevó al cumplimiento. Entonces, si fue la responsabilidad del trabajador o si fue la responsabilidad de la empresa. Entonces, es muy importante generar la cultura de prevención como potencial de medidas preventivas para que no se presenten los accidentes de trabajo. Los elementos de protección personal son dispositivos que nos ayudan a mitigar la accidentalidad. Por eso es muy importante que de acuerdo a la actividad económica
de la empresa, de acuerdo a la función que yo vaya a desempeñar o esté realizando dentro de la empresa, debo guiarme por la persona profesional de seguridad y salud en el trabajo para saber qué elementos de protección personal son los correspondientes a mi labor. Porque son dispositivos que se usan para prevenir la accidentalidad, pero a su vez también tienen unos requisitos, unos requerimientos: buen almacenamiento, la limpieza de los mismos y la frecuencia de la reposición, el buen estado, donde hay que reportar al empleador su condición para que éste a su vez pueda proporcionarle una reposición de los elementos de protección personal. Y hay algo muy importante que debemos recordar siempre: quiérete y cuídate, el autocuidado. Siempre, si seguimos la identificación de los peligros, cumplimos con las políticas, velamos por la seguridad de sí mismo, el autocuidado es el cuidado de sí mismo, notoriamente se va a ver reflejado que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa está alineado hacia la medida preventiva, donde vamos a prevenir accidentalidad, donde vamos a prevenir ausentismo laboral como causa o como ocasión de las actividades que realiza diariamente. Entonces, es muy importante seguir a cabalidad estas recomendaciones, porque yo trabajo con seguridad, mi familia me espera. Muchísimas gracias.